Hola, muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos una vez más a las pláticas virtuales de capacitación sobre el nuevo modelo laboral. Agradecemos a todas las personas que se están conectando y que nos acompañan en este día lunes 8 de junio de 2020. Saludamos a muchas personas que se están conectando. Emanuel López, buen día desde Guamuchil, Sinaloa. Irma Macías, muy buenos días. Daniel Dávalos, buenos días. Roser Beltrán, buenos días. A Fátima Iniesta, Linda Carrillo, Luis Ángel Gallegos Mendoza desde Salina Cruz, Oaxaca, Damián González Villaseñor, muy buenos días. Muy buenos días a Darinka Mondragón, los saludamos desde la Ciudad de México, a Marta Lara, a Dolores Ortega Paredes desde Monterrey, Fernando Ramírez Serrano, a Nilú Díaz, un gusto que nos vuelvas a acompañar, Anelú, Jesús Rivera, Roxana Castillo, muy buenos días. Hay mucha gente conectada, estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y que estaremos contestando a todas las preguntas que nos formulen a través del chat o al correo reformalaboral@stps.gov.mx. Asimismo, les informamos que esta y todas las demás sesiones que hemos estado transmitiendo todos los lunes estarán disponibles de manera permanente en las redes sociales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como en el micrositio reformalaboral.stps.gov.mx/capacitación. Como ustedes saben, la reforma laboral del 1 de mayo de 2019 recoge y desarrolla una serie de principios, derechos y obligaciones establecidos en la reforma constitucional de febrero de 2017 a nuestro artículo 123. Sin embargo, la reforma también incorpora derechos laborales fundamentales derivados de tratados internacionales que ha celebrado el Estado mexicano, como son los convenios 87 y 98 de la OIT sobre los derechos de sindicación, libertad sindical y negociación colectiva, así como también obligaciones y mecanismos de cumplimiento establecidos en acuerdos comerciales, particularmente el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Muchos de ustedes recordarán seguramente que el tema laboral se convirtió en el centro del reflector durante las negociaciones de este importante tratado y que incluso ahora, de cara al inicio de su entrada en vigor, sigue siendo un tema que ha generado muchas inquietudes, dudas e incluso polémica. Por eso estamos muy felices de que hoy nos acompañe Alejandro Encinas Nájera. Él es titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales en la Secretaría del Trabajo y él es el punto focal de esta secretaría para atender todos los temas relacionados con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Alejandro nos va a presentar este instrumento, así como la operación de los paneles laborales de respuesta rápida. Alejandro, un saludo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este día y presentarnos este tema que resulta hoy tan oportuno con la muy pronta entrada en vigor de este tratado. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Esteban, y sobre todo agradezco mucho la invitación y la oportunidad de platicar con todos ustedes, pues de un tema que va a ser estratégico en de cara a la reactivación económica y de generar mayores certidumbres a las inversiones tanto nacionales como extranjeras en el país. Si te parece, pues podemos comenzar con la presentación, Esteban. Excelente, excelente. Pues adelante, Alejandro, tienes la palabra. Pues efectivamente, como ya habías comentado y después de muchas idas y vueltas, finalmente el 1 de julio entrará en vigor el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y este acuerdo es a lo sumo trascendental, pues como se los venía diciendo, ratifica nuestra adhesión a la región comercial más poderosa del mundo. De igual importancia es que proporciona plena certidumbre a las inversiones en el país, lo cual va a ser un factor clave para la reactivación de la economía, sobre todo en esta nueva normalidad en la cual las inversiones pues ya no podrán depositar todas las canicas, digámoslo así en términos coloquiales, en un solo país, sino que van a tener que diversificar los riesgos. ¿Y cuál es el panorama? ¿Cómo se complementa este panorama? Pues yo creo que hay que sumarle un gobierno plenamente comprometido con afianzar el Estado de Derecho en el mundo del trabajo, en las relaciones laborales, una economía, un sector privado pujante que es atractivo también por su experiencia acumulada en las cadenas de producción multinacionales, que cuenta con trabajadores cada vez mejor calificados y con más años de escolaridad,
y que en la actualidad nos encontramos como país en la cima de la bonanza demográfica, es decir, con una población joven y económicamente activa de manera preponderante. Y todo ello creo que coloca a México en una posición bastante ventajosa, porque como desde los 90 viene pasando, las economías de América del Norte están estrechamente relacionadas. Y para ilustrar mi punto, aquí les presento esta gráfica con algunos datos. En 2018, del comercio total de los 3 países de la región, casi el 42% fue entre ellos. Desde la entrada en vigor del TLCAN, en promedio el 85.7% de las exportaciones mexicanas tuvieron como destino Estados Unidos y Canadá, en tanto que las importaciones provenientes de nuestros socios comerciales representan casi el 60% de nuestras compras al exterior. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y lo que hay que apuntar aquí es que en lo que va del año, México se ha colocado recíprocamente como su principal socio comercial, por encima incluso de China. De igual manera, Canadá es nuestro cuarto socio y nosotros somos su cuarto socio comercial. Aquí estamos en una complementariedad regional, los países complementan sus economías, los mercados complementan sus productos y consumos, tanto en el comercio como en las cadenas de valor, lo cual, como les venía diciendo, nos colocan como una de las regiones económicas más competitivas del mundo. Ahora, yo creo que hay 2 cambios sustantivos del TLCAN al TEMEC, porque digamos que esto no es algo que nazca de la nada, sino que más bien es el sucesor de un tratado de libre comercio que entró en revisión. Y en materia laboral, creo que a donde nos tendríamos que enfocar es en los cambios que se estipulan en este nuevo tratado. Y yo diría que uno es la incorporación del capítulo 23 y su anexo 23A, y por supuesto el mecanismo laboral de respuesta inmediata. Solo a manera de contexto, vamos a ver las diferencias entre el TLCAN y el TEMEC en materia laboral. En el Tratado de Libre Comercio, el tema laboral era un acuerdo paralelo llamado Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte, el ACLAN, y tenía sus propias reglas para dirimir controversias. Digamos que era algo paralelo al TLCAN. Ahora, en cambio, con el fin de fortalecer el cumplimiento de las disposiciones laborales, el TEMEC las incorpora en su propia estructura y les dedica un capítulo entero, que es el capítulo 23. Ahora que la materia laboral forma parte del propio tratado, las controversias que se susciten serán resueltas a través de los mecanismos contemplados en el capítulo 31, los cuales pueden ir desde consultas entre las partes, entre los países miembros, hasta la posibilidad de instalar paneles arbitrales Estado-Estado. Es importante tener presente en lo que resta de la exposición este capítulo, el de las controversias, el de la resolución de las controversias, porque precisamente los mecanismos laborales de respuesta rápida, que mucho han dado de discusión pública, se desarrollan en sus anexos A para el caso de México con Estados Unidos y B para el caso de México con Canadá. Ahora comento brevemente en qué consiste este capítulo 23 laboral. El objetivo principal de este capítulo es reafirmar los compromisos asumidos por las partes en el marco de la Declaración de 1998 de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, sobre los cuales México ya tiene ratificado 8 convenios fundamentales que están viendo en pantalla. De los más recientes, el 98, que junto con el 87 hablan de la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, pero también en cuestiones de eliminación de la discriminación en los centros de trabajo, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio y la obligada abolición del trabajo infantil y la prohibición inmediata de sus peores formas. Lo importante aquí que hay que decir es que incluso desde antes de la ratificación del TEMEC, México ya había asumido compromisos internacionales, que son estos convenios, y por tanto ya estaba obligado internacionalmente a cumplirlos. Ahora pasamos a la siguiente. Hay una duda muy recurrente y es sobre todo que proviene de la presión que, claro, que Estados Unidos y su Congreso han señalado tener un especial interés en la vigilancia de la legislación laboral, particularmente en materia de democracia sindical y negociación colectiva. Y me gustaría explicar, como preámbulo para explicar el mecanismo, cuál es la razón.
Y los antecedentes se remontan hasta el tiempo de las negociaciones del Telecán. De hecho, el surgimiento de este acuerdo paralelo al Telecán es el primer antecedente de un acuerdo internacional sobre asuntos laborales ligado a un tratado internacional de libre comercio. Y este fue suscrito por el interés de diversos sindicatos estadounidenses en aquel entonces, que estaban preocupados por la relocalización de sus industrias y por proteger el empleo de sus agremiados. Por lo tanto, buscaban generar equilibrios de salarios y condiciones laborales en la región, cosa que hay que decir nunca pasó, aunque había un compromiso, nunca pasó en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto se debe a que durante décadas, en parte se debe a que durante décadas México prevaleció un modelo que buscó atraer la inversión extranjera, ofreciendo como ventaja competitiva la mano de obra barata. Lo anterior, evidentemente, en detrimento del ingreso y del bienestar de las y los trabajadores y de sus familias. Dicho sea de paso, con la reforma laboral que Esteban nos platicaba en un inicio y la nueva política de recuperación de los salarios mínimos, esta administración ha sellado un divorcio con ese modelo. Ahora bien, tampoco debe extrañarnos que la suscripción de acuerdos comerciales o integraciones regionales supongan la obligación de que los estados armonicen sus legislaciones a estándares internacionales. De hecho, yo diría que lejos de ser algo extraño, se trata de una práctica normalizada. Más aún, en esta nueva gobernanza internacional, diversos estados-nación se han integrado a organizaciones supranacionales, incluso aquí en México este no es el caso, pero vamos a ver algunos casos en los cuales ceden parte de su soberanía estatal. El proceso, aquí por ejemplo podemos ver en el ACLAN, el Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte, que ya está vencido, pero podemos ver otros ejemplos interesantes. Está el caso de la Unión Europea, está el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México, y está el caso del acuerdo TIPAT, el TIPAT, que es el acuerdo del TPP, se conocían sus siglas, que estuvimos durante mucho tiempo en mesas de negociaciones internacionales y finalmente este acuerdo no llegó a buen puerto porque Estados Unidos prefirió salir de él, pero efectivamente generó tales presiones en México que hubo algunos cambios en cuanto a la legislación laboral, como vamos a ver más adelante. Vamos a ir uno por uno. Evidentemente, el ejemplo por excelencia es la Unión Europea, organismo en el cual los países, para ser admitidos, tienen que ajustar sus legislaciones nacionales a convenciones internacionales y a reglas comunes convenidas entre las partes. Lo anterior en asuntos de lo más variados, que van de las regulaciones en los fármacos, pasando por cuestiones medioambientales, hasta también derechos humanos, estándares de democracia electoral y, por supuesto, no pueden quedar fuera cuestiones laborales. Por poner un ejemplo de este tipo de condicionamientos, la Unión Europea incluye restricciones para las emisiones de los vehículos automotores, estableciendo regulaciones específicas sobre los vehículos que se pueden comercializar. Estos tienen que cumplir con estándares de eficiencia de combustible y límites en sus emisiones, y esto con el propósito de ayudar a combatir el cambio climático y mejorar la calidad del aire. Pero como les anticipé, otro ejemplo emblemático lo tuvimos aquí mismo en México con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya creación en 1992 fue resultado de una intensa presión ejercida sobre México, tanto por la sociedad civil emergente en aquel entonces aquí en nuestro país, pero también jugó un papel clave la comunidad internacional para que mejorara la situación de los derechos humanos. Específicamente, el TLC corría el riesgo de no ser aprobado en el Congreso estadounidense debido a preocupaciones serias sobre el respeto y la garantía de los derechos humanos en México. Y este fue el principal factor para modificar la Constitución mexicana, haciendo de la CNDH un órgano autónomo, un órgano con autonomía constitucional. Incluso la reforma constitucional de febrero de 2017 en materia laboral, la constitucional, hay que decir que todavía fue aprobada durante el sexenio de Peña Nieto y el segundo mandato del presidente Obama, y guarda, como les venía diciendo, estrecha relación con las negociaciones del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido por sus siglas como el TIPAT. Aunque al final el TIPAT no llegó a buen puerto debido a que el sucesor de Obama en la Casa Blanca, Donald Trump, optó por no participar en él,
El proceso de negociación multilateral sí legó a México una reforma constitucional de vanguardia en cuestiones como la impartición de justicia laboral, la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica, asuntos que en México no eran prioritarios en la agenda de la anterior administración y que de otra forma jamás hubieran visto la luz. Ahora, también hay que hacer una precisión aquí muy importante y me voy a anticipar algunas de las dudas. Si bien es cierto que nuestros socios comerciales desde hace décadas han sostenido el interés de que México transite a la democracia en el mundo del trabajo, combata frontalmente los contratos de protección, eleve las condiciones salariales y laborales de las y los trabajadores, lo cierto es que ahora, con el nuevo gobierno y las nuevas mayorías legislativas, estas no son agendas que provengan de afuera. Si acaso, podemos hablar de convergencias, de confluencias, pero difícilmente alguien puede poner en duda que el bloque histórico que hoy gobierna el país llevaba décadas y décadas enarbolando desde la oposición estas banderas y que nos remontan a las luchas precursoras del sindicalismo democrático encabezadas por dirigentes como Valentín Campa, Otón Salazar, Demetrio Vallejo, por mencionar solo a algunos. Dicho esto, también hay que advertir que en diciembre de 2018, cuando ingresa esta nueva administración y el presidente López Obrador toma posesión de su cargo, aún no se habían cerrado las negociaciones del TEMEC, sino que todavía quedaba un largo trecho por recorrer. Entre tanto, un factor adicional fue que en las elecciones intermedias en el país vecino, el país gobernante perdió fuerza en el Congreso. Debido al nuevo equilibrio político, cobraron mayor relevancia las inconformidades de varios congresistas, sobre todo del Partido Demócrata, representantes de distritos industriales, quienes, respaldados por diversos sindicatos, pusieron como condición sine qua non, o sea, condición sin la cual no se ratificaría el TEMEC, la creación de un mecanismo de solución de controversias laborales verdaderamente efectivo. Ahora vamos a hablar un poco de este mecanismo laboral de respuesta inmediata y en qué consiste. De manera adicional al mecanismo de solución de controversias del propio TEMEC, que ya vimos está regulado en su capítulo 31 para los temas laborales, se acordó el mecanismo laboral de respuesta inmediata en instalaciones específicas. Y este es un procedimiento para revisar la aplicación de la legislación laboral nacional relativa a la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva en los tres países. Algo importante que resaltar de este mecanismo es que la queja y por tanto la sanción, que en este caso es comercial, va directamente contra la empresa o el dueño de la misma. Otro elemento que distingue a este mecanismo es, como su nombre lo indica, la rapidez, ya que establece plazos muy cortos, muy breves para el desahogo de una queja, la cual puede tener una conclusión en alrededor de 80 días. Digamos que puede suceder que una vez que se invoque el panel, dure 80 días, lo cual es muy breve tratándose de paneles de resolución de controversias comerciales a nivel internacional. Esto lo distingue de los paneles del capítulo 31, efectivamente, que de acuerdo con su procedimiento conllevan mucho más tiempo, al menos un año, por ejemplo. Además, yo creo que hay que añadir otro ingrediente. Este mecanismo es inédito. No hay precedente de que algo de esta naturaleza se hubiera incorporado a un acuerdo comercial. El proceso del mecanismo lo voy a explicar. Da inicio cuando de buena fe cualquiera de las partes presenta una queja sobre una supuesta denegación de derechos en materia de libertad, democracia sindical y negociación colectiva. Ojo, el mecanismo solo aplica para estas materias y el resto de los derechos laborales, como trabajo forzoso, trabajo infantil, son vigilados al amparo del capítulo 23 a través de los mecanismos convencionales. Entonces, para resumir, este mecanismo habla sobre libertad, democracia sindical y negociación colectiva. Ahora bien, permítanme explicarles el proceso para el caso de que algunos de nuestros socios comerciales presenten una queja contra México. En pantalla observan el esquema del proceso completo que se lleva a cabo antes de la instalación de un panel, de acuerdo al artículo 31A4, referente a la solicitud de revisión y reparación. Este comienza cuando el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía como punto de contacto, es notificado de la presentación de una solicitud de revisión de una presunta denegación de derechos. Es aquí donde el Gobierno de México identificará los siguientes elementos. 1, si se trata de un caso de libertad sindical o negociación colectiva, y si es una entidad en donde ya está en vigor la reforma laboral o no. A continuación podrán ver algunos ejemplos sobre los procedimientos que podrían ser
objeto de una queja en materia de negociación colectiva. Y ahí estamos viendo en su pantalla titularidad del contrato colectivo de trabajo, el registro de contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, la revisión del contrato colectivo del trabajo, el desahogo de la prueba de recuento o el depósito de contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores de trabajo. No es una lista exhaustiva, pero sí es una lista que nos puede dar pie de hacia dónde es que se van a dirigir algunas de las potenciales quejas que podrían surgir una vez que entre en vigor este nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. También enumeramos algunos otros supuestos para invocar una revisión en materia de libertad sindical, y ahí pueden verlos en pantalla. Tiene que ver con cambios de directiva sindical, registro sindical, huelgas, altas y bajas en las secciones sindicales, modificación de estatutos. Todo esto, digamos, en este procedimiento de transición de las juntas federales de conciliación y arbitraje, de la Dirección General de Registros de Asociaciones, que hoy depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y de las juntas de conciliación y arbitraje, a un nuevo modelo laboral en donde el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pues va a ser una institución determinante, una institución central en este nuevo modelo. Y una vez que entre en vigor, también tendrá que atender todas las quejas referentes a la expedición de constancias de mayoría, al cambio de directivas sindicales, al registro de organizaciones sindicales y a la votación y procedimientos de consulta. Otro elemento a considerar es si estamos hablando de instalaciones de centro de trabajo que se ubiquen en los 9 estados que iniciarán en la primera fase de la instrumentación de la reforma laboral en 2020 o no. Esto para identificar la autoridad competente. Como les decía, estamos en un momento de transición. Como ya lo han visto en pláticas previas, son en este año, en octubre de 2020, 9 estados. En el octubre de 2021 ingresarán otros 2 estados y así sucesivamente hasta que en mayo de 2022 abarquemos los 32 entidades federativas de la República Mexicana. Entonces, tenemos que identificar muy claramente en este mecanismo qué autoridad es la que sigue vigente y qué tiene que dar respuesta a estas potenciales quejas. Y el último elemento a considerar será el sector prioritario al que pertenece la instalación específica, que puede ser de industrias del plástico, cerámica, productos cosméticos, acero, vidrio, productos y componentes aeroespaciales, autos y autopartes, aluminio, plástico, forjas y cemento, tan solo por mencionar algunos de los ejemplos que abarca este mecanismo de respuesta rápida. Una vez determinada la autoridad competente y la materia de revisión, en el Gobierno de México nos hemos organizado para cumplir con los plazos tan cortos que da el mecanismo. Es importante que el sector privado tenga la confianza de que estamos listos para atender la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Es así que hemos previsto que en 10 días naturales la autoridad competente realizará una investigación interna. Por ejemplo, nos presentan una queja sobre la titularidad de contrato en una empresa en Guanajuato. Y como vimos en el mapa, la entidad participará en la instrumentación de la reforma laboral desde la primera etapa que inicia este octubre. Por lo que en este momento, si nos llegara una queja, la autoridad competente sería la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Una vez que tenemos identificada a la institución, este es el proceso que aquí ven mapeado, donde la Junta tendrá 10 días naturales para realizar su revisión y los elementos del caso. Posterior a este paso, se integrará la información y se convocará de inmediato a una mesa integral de análisis y de medidas de reparación. Esta mesa se integra por autoridades de alto nivel, tanto de la Secretaría de Economía como de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como de la autoridad que resulte competente para el caso en cuestión. Además, se contará con representación del sector empresarial y del sector de los trabajadores. La mesa tiene como fin emitir una opinión consultiva y, en su caso, sugerir un curso de reparación de la parte demandante. Estamos previendo que este proceso se lleve a cabo en 5 días naturales, es decir, en los días 26 al 30 del plazo de 45 días con el que contamos. Con las conclusiones de la mesa integral, la Secretaría del Trabajo elaborará el informe por escrito y la Secretaría de Economía, esto es muy importante subrayarlo,
La Secretaría de Economía, en su carácter de punto de contacto, lo enviará a la parte reclamante, que puede ser Estados Unidos o Canadá. Porque hay que recordar que estos no son paneles laborales, son paneles comerciales y las sanciones son de carácter comercial. Quien lleva mano en estos temas y en la relación con nuestras contrapartes, con nuestros socios comerciales, es la Secretaría de Economía, y la Secretaría del Trabajo se suma, coadyuva a la tarea de recopilar información, generar expedientes y, en caso de que efectivamente haya una denegación de derechos, sugerir un curso de reparación. En este informe se establece, en este expediente del que veníamos hablando, se establece si encontramos o no la existencia de la denegación de derechos. En caso de haber determinado que no existe una denegación de derechos, se somete a consideración de la parte reclamante. Si la parte reclamante considera suficientemente fundado nuestro planteamiento, ahí se termina el proceso. Si determinamos, en cambio, que sí existe una denegación de derechos, procedemos a las consultas de buena fe. Y vamos a ver en qué consisten estas consultas. Aquí participan representantes de ambas partes, de la parte reclamante, ya sea Estados Unidos o Canadá y sus respectivos puntos de contacto. Por parte de México participarán los integrantes de la mesa de análisis y medidas de reparación, así como las partes interesadas, que puede ser el sindicato y el dueño de la instalación cubierta. Aquí hay 3 escenarios, 3 posibles resultados de esta consulta. Veamos el resultado 1. Si se acuerda un curso de reparación y se implementa satisfactoriamente a opinión de la parte reclamante, se acaba en ese momento el procedimiento. Supuesto número 2. Si se acuerda un curso de reparación, pero la parte reclamante no queda satisfecha con su implementación en el plazo acordado. En este caso, Estados Unidos o Canadá podrán notificar a México con 15 días de antelación sus intenciones de imponer sanciones comerciales. México tendrá 10 días adicionales para solicitar que sea un panel quien determine si la denegación de derechos persiste, y hasta que el panel no emita su determinación, no se podrán aplicar las sanciones comerciales. Aquí hay que ver que en esta fase es México quien invoca el panel en la defensa de sus intereses, quien invoca la convocatoria y la creación de este panel en la defensa de sus intereses. Y un tercer supuesto, o un tercer escenario de las consultas de buena fe, es que no lleguemos a ningún acuerdo sobre un curso de reparación. En ese caso, será la parte reclamante la que demanda quien invoque al panel para que realice una determinación sobre la supuesta denegación de derechos. En caso de que, como parte demandada, México no lograra llegar a un acuerdo sobre un curso de reparación, corresponde explicar cómo funciona el establecimiento de un panel. ¿Qué son estos paneles de los que tanto se han hablado? Aquí les vamos a dar algunas respuestas. ¿Cómo funciona? La parte reclamante solicitará al secretariado del mecanismo la instalación del panel. El secretariado es conformado por un representante de cada país. En el caso de México, seremos representados por la Secretaría de Economía. Una vez que se presente la solicitud de instalación del panel, el secretariado procederá a elegir panelistas por sorteo en los 3 días hábiles siguientes, uno de cada lista. El reclamante tiene su propia lista, la parte demandada tiene su propia lista, y hay una lista conjunta entre ambos países de panelistas que no son ni de uno ni de otro país. Es decir, por ejemplo, en el caso de un mecanismo invocado entre México y Estados Unidos, pues no tendrían que ser ni de México ni de Estados Unidos. Y aquí aprovecho para decir que el mecanismo es bilateral, no es de todo el tratado, sino es país-país. Es un mecanismo de resolución de controversias Estado a Estado, de manera bilateral. Ya integrado el panel, tienen 5 días hábiles para confirmar que la petición, 1, identifica el centro de trabajo, 2, identifica las leyes relevantes de la parte demandada, y 3, establece el fundamento de buena fe de la parte reclamante. A partir del 5.º día hábil de su instalación, el panel podrá solicitar a México que permita una verificación in situ al centro del trabajo, determine sin verificación in situ la posible existencia de una denegación de derechos. Cuando el panel solicite a México visitar el centro del trabajo, al día siguiente se informará al propietario de la instalación cubierta de este procedimiento. Tendremos 7 días hábiles después de que se nos solicite para responder si aceptamos la verificación. En caso de no aceptarla, la parte reclamante podrá solicitar al panel el reconocimiento en automático de la denegación de derechos.
Si aceptamos la verificación in situ, esta podrá realizarse en los 30 días naturales siguientes y en esta pueden participar observadores, entiéndase funcionarios públicos de las partes, pero esto es muy importante recalcarlo y subrayarlo, solo si ambos lo solicitan. Si hay un país que se opone a esto, entonces no podrán participar observadores en estas visitas. Es importantísimo tener esto en claro. En resumen, un panel tendrá 30 días para tomar una determinación y 60 días en caso de que se realice una verificación in situ. Es decir, no se llevará más de 2 meses en emitir su fallo, ya que en este apartado, al no especificar que son días hábiles, el tratado no lo especifica, simplemente dice días, y por tanto en esos casos se interpreta como naturales. Los elementos que el panel tomará en cuenta para emitir su resolución son: 1, derecho de audiencia, proporcionará a las partes la oportunidad de ser escuchadas. 2, considerará la posible negativa de la parte demandada de permitir una posible verificación in situ. 3, incluirá recomendaciones sobre el curso de reparación en caso de que determine la existencia de una denegación de derechos. 4, proporcionará su punto de vista sobre la gravedad del caso, aunque la naturaleza de la sanción no la determina la parte demandante. 5, en la medida de lo posible, identificará a los responsables de la denegación de derechos. Esta decisión, hay que decirlo, será por escrito y será de carácter público. En esta etapa ya hubo un fallo del panel determinando una denegación de derechos y la parte reclamante notifica la imposición de sanciones comerciales. En esta parte, la Secretaría de Economía inicia un proceso de negociación relacionado únicamente con la naturaleza de la sanción. Ahora, hablemos un poco de las sanciones comerciales. Estas dependerán, según lo estipulado en el mecanismo, de la gravedad y de la reincidencia del centro del trabajo o del propietario, y pueden ir desde la suspensión de las preferencias arancelarias derivadas del tratado comercial, la imposición de las sanciones sobre los productos o servicios y, en los casos más graves, hay que decirlo, el bloqueo a la importación. Ya impuestas las sanciones, se abre un periodo de consultas permanentes para reparar la denegación de derechos y eliminarlas. Se da la posibilidad de volver a invocar a un panel para que verifique la eliminación de la denegación de derechos y remueva las sanciones comerciales. En resumen, este es el proceso que delinea el mecanismo laboral para la integración de paneles de respuesta rápida. Pero lo importante que hay que decir en estas circunstancias es que es a lo sumo evitable que estos paneles y estos mecanismos se activen. Y para ello, en vez de atender a una estrategia remedial y enfrentar las consecuencias, lo que se debe hacer es, desde un inicio, asumir una actitud proactiva, una actitud preventiva y corregir lo que tiene que ser corregido. Si nosotros cumplimos la legislación laboral que el propio Estado mexicano se dio a sí mismo, no habría ninguna posibilidad de invocar cualquiera de estos mecanismos o de estos paneles que acabo de narrarles. Lo importante entonces es que sepan que desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estamos firmemente comprometidos con hacer valer la normatividad laboral y sobre todo acompañar a los centros de trabajo y a los sindicatos para que entre todos vayamos transitando a este nuevo modelo laboral basado en la democracia, en la libertad sindical, en la negociación colectiva auténtica y en una justicia profesionalizada y de carácter imparcial en todo lo que respecta a los conflictos laborales. Pues yo les agradezco muchísimo su atención y estoy atento a cualquier pregunta o comentario de la audiencia. Muchas gracias, Esteban, por allá. Muchas gracias, Alejandro, por la claridad y el detalle en tu exposición. Sin duda va a ser de mucha utilidad para todas las personas que nos están siguiendo, para entender este mecanismo que ha causado, pues como lo señalábamos en un inicio, muchas dudas y muchas inquietudes, sobre todo por parte del sector patronal. Estamos recogiendo una serie de preguntas que nos están haciendo nuestro auditorio. Si gustan, comenzamos con las primeras. Preguntan, y una de las más recurrentes es de Claudio Santiesteban. Un saludo a Claudio. ¿La manera de hacer la investigación interna tiene algún fundamento legal? Ahí tú también puedes ayudarme en la respuesta, Esteban. Claro, pues la investigación interna en realidad es una parte dentro del propio mecanismo, ¿no? No nos vamos directamente a un panel. Existe un periodo
en donde el Estado que está siendo demandado recibe la demanda y la analiza y tiene un periodo suficiente para poder ver si existe en efecto alguna denegación de derechos y dar un curso de reparación. Pero nos podrías explicar con más detalle este periodo previo al panel, cómo se activa y sobre todo cómo nos beneficia nosotros como México en caso de que fuéramos parte demandada. Sí, les había platicado un poco de esta mesa integral de análisis en donde están autoridades de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Economía, la instalación cubierta, digamos, los trabajadores y también el empresario o el dueño de esta empresa. Ahí se conforma un expediente en función de la naturaleza de la queja, se recaba información. La autoridad, por lo pronto, encargada, pues será la unidad de trabajo digno, que es la unidad de inspecciones y que tiene atribuciones en esta materia. Y sobre todo, pues es pues de colaborar en este caso como país, de generar un expediente lo suficientemente robusto y completo, de modo que no haya necesidad de que un panel invoque la necesidad de ir a visitar a un centro de trabajo, sino que simplemente ya desde un inicio se cuente con toda la información. Si se identifica una denegación de derechos, sugerir un curso de reparación e implementarlo, eso es muy importante, y además un curso de reparación viable y razonable, proporcional a la potencial denegación de derechos cometidas, pero digamos que sí existe este fundamento legal dentro de la propia Ley Federal del Trabajo, y lo importante aquí hay que decir es que son las propias autoridades nacionales y exclusivamente las autoridades nacionales quienes en el ámbito de sus atribuciones y de sus facultades legales están encargadas de la conformación de este expediente. Gracias, Alejandro. Otra duda que nos hace el público es si las sanciones comerciales que están previstas dentro de este instrumento aplican para todo el sector o si aplican para todos los centros de trabajo dentro de la empresa que está siendo sancionada o exclusivamente al centro de trabajo específico donde se cometió esta presunta denegación de derechos. Es a la instalación cubierta, en este caso son instalaciones cubiertas, pero aquí hay que decir que por la complejidad de las cadenas de valor y de producción, pues si se sanciona una parte, podría tener afectaciones a parte, al resto de la cadena, aunque la sanción comercial solamente recaiga en la instalación cubierta. Entonces aquí sí de lo que se trata es de que entre todos, desde este momento, generemos una estrategia proactiva para que todas nuestras cadenas de producción, nuestras cadenas de valor, pues ya estén preparadas para la entrada en vigor de este nuevo mecanismo, de este nuevo tratado, de sus disposiciones, y evitemos en la medida de lo posible cualquier tipo de sanción a la instalación cubierta en esta materia. Gracias, Alejandro. Otra pregunta que surge muchísimo durante las discusiones de este mecanismo es el tema de los inspectores. Como tú recordarás y muchos recuerdan, aquí en el auditorio se creó mucho ruido a partir de notas periodísticas que decían que el mecanismo estaba previendo inspectores laborales de Estados Unidos que iban a venir a México a supervisar centros de trabajo o instalaciones específicas. ¿Nos podrías aclarar un poco si estos inspectores están previstos dentro del tratado, si son agregados laborales, cuál es la naturaleza de los agregados y cuáles son las funciones que estos realizarían en dado caso? Absolutamente descartable. No existe dentro del tratado ninguna disposición que permita la inspección de autoridades extranjeras a centros de trabajo ubicados en México. Es muy importante que todos tengamos en claro esto. Se hablaba mucho de que ese era el papel de los nuevos agregados laborales que vendrían. Yo creo que una cosa hay que separar el TEMEC con los agregados laborales. Los agregados laborales pues son una figura de la diplomacia. Nosotros, por ejemplo, en la administración pasada tuvimos agregados laborales en Washington, D.C., así como hay en todo el mundo, y es una práctica estandarizada, agregados en materias de lo más diversas, políticos, agregados militares, así también en este caso existen agregados laborales. Y pues ellos no tienen ninguna atribución y ninguna jurisdicción para ejercer labores de inspección en el territorio, digamos, fuera de su delimitación territorial.
Por lo tanto, hay que entender esta figura de agregados laborales como figuras diplomáticas que se suman al trabajo de la embajada para diversas funciones, entre ellas una muy importante, la cooperación internacional. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos otra pregunta. Nos la formulan Verónica Gascón, reportera del diario Reforma. Pregunta si existe la intención de Estados Unidos de interponer una controversia en contra de México por trabajo forzoso infantil en el sector agroalimentario. De manera formal, nosotros no hemos recibido ninguna notificación al respecto. Sabemos que ha estado sonando en distintos medios de comunicación. Lo que sí sabemos es que periódicamente el Departamento del Trabajo de Estados Unidos actualiza, tiene un observatorio internacional en materia de trabajo infantil y trabajo forzoso, y sí actualiza la lista de productos y de países que incurren en estas prácticas. No sería la primera vez, pero sí habrá señalamientos en torno a este tipo de prácticas dentro del país. Lo importante es precisamente esto, dialogar con las autoridades, con las confederaciones en materia agrícola, con los centros de trabajo, y de manera muy insistente corregir, porque además yo creo que si hay algo que es de manera inaceptable y que tiene que ser totalmente erradicado, es el trabajo infantil. La infancia es un periodo para el aprendizaje, para el juego, para la formación de una persona, y claro que el trabajo infantil es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo pleno de una persona, del libre desarrollo de las personas, y por lo tanto es un cometido de esta administración combatir sus formas, toda forma de trabajo infantil. Gracias, Alejandro. Entendemos entonces que este mecanismo no aplica específicamente para trabajo infantil, sino en dado caso tendría que ser bajo las propias reglas que establece el capítulo 23 del propio tratado. Totalmente. Este mecanismo de respuesta inmediata, que es algo innovador, inédito, solo aplica para cuestiones de libertad, democracia sindical y negociación colectiva, es decir, lo que regula las relaciones laborales y el sindicalismo, y los otros paneles tendrían que, otras quejas, y que esto hay que decir que también son recíprocas en cuestiones de trabajo forzoso, trabajo infantil, no solamente son de allá para acá, sino también podrían ser de aquí para allá. Todas estas son reguladas por paneles más convencionales, que digamos que la característica que distingue a uno de otro básicamente es la brevedad, la rapidez de sus resoluciones. Muchísimas gracias, Alejandro. Tenemos una última pregunta antes de concluir. ¿Cómo se eligen a los panelistas para la lista conjunta? Nos explicabas ahora en tu exposición que existen 3 listas, la lista nacional, la lista del otro país y una lista conjunta. ¿Nos podrías dar un poco de claridad cuál es la forma de elegir a estos panelistas de la lista conjunta? Pues son a propuestas de los países que forman parte de este mecanismo, se negocian, pero pues sobre todo tiene que fijarse criterios de imparcialidad de los panelistas, no pueden ser parte en el conflicto, y sobre todo pues que tengan una carrera prestigiosa, solvente, con experiencia en la materia. Todo eso se valora, pero finalmente son negociaciones país a país. Muchas gracias, Alejandro. Pues ya estamos concluyendo esta sesión. Nos quedan un par de minutos, pero sabemos que tienes que atender otra reunión próximamente. Entonces, por lo pronto podemos dejarle aquí, y todas las personas que todavía tengan alguna duda en específica sobre este importante tema, les hacemos de su conocimiento que tenemos habilitado el correo orientación.reformalaboral@sps.gov.mx. En este correo electrónico ustedes nos pueden mandar todas las dudas que hayan quedado derivado de esta plática. Sabemos que es un tema que causa muchísimo interés. Aquí estamos todavía recibiendo preguntas por parte del auditorio y pues las iremos respondiendo en el transcurso del día de hoy. Agradecerte, Alejandro, nuevamente la claridad de tu exposición y haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Al contrario, Esteban, te agradezco mucho, y si me permites nada más decirle al auditorio que en próximos días estaremos publicando una guía del mecanismo para que todos estamos en diálogos con el sector privado, con las cámaras, con sindicatos, para que todos conozcan muy bien cuáles son las dimensiones, las características de este nuevo mecanismo, y que asumamos entre todos una actitud proactiva y de prevención.
Entonces, lo importante es que todos tengamos esta información y la guía estará en los próximos días disponible ya en la página de la Secretaría del Trabajo. Pues muchas gracias, Alejandro, nuevamente, y a ti y a todo tu equipo, muchísimas gracias por estar conectados, dando respuesta a todas las preguntas que nos han ido formulando. Y muchísimas gracias también al auditorio por haber hecho todas estas preguntas, todavía quedan muchas sueltas. Es muy importante destacar una cosa. Aquí lo que se tiene que hacer o lo que tienen que hacer tanto las empresas como los sindicatos para evitar estar sujetas a cualquier queja derivada de este mecanismo es simplemente cumplir con la ley, ¿no? La ley establece garantías y derechos derivados tanto del convenio 87 como del 98 de la OIT. Se tienen que garantizar mecanismos que respeten la libertad sindical, el derecho de sindicación, la negociación colectiva auténtica. Las empresas tienen que estar muy conscientes de que el modelo laboral ha cambiado dramáticamente, de que ya no es válido pactar directamente con los líderes sindicales un contrato colectivo sin consultarlo con los trabajadores. Tenemos que estar en una mentalidad y en una conciencia de cambio y de reforma sobre este sistema laboral. Tenemos que entender que venimos de un sistema sumamente deficiente, lleno de simulaciones, y que en la medida en que todos cumplamos con la ley es que podemos evitar ser sujetos a una queja o una controversia por parte de nuestros socios comerciales. Tiene que existir, como bien lo señaló Alejandro, una excelente comunicación, no solamente entre las empresas, con los sindicatos, con los trabajadores sobre todo, sino también con las autoridades en el gobierno, para poder desactivar cualquier posible controversia en el momento en que éste llega. Como señaló Alejandro muy acertadamente, el mecanismo laboral no implica la creación automática o la instalación automática de un panel laboral. Es una medida que se formaliza únicamente cuando se agota un proceso de investigación en donde no existió un acuerdo de reparación viable y en donde entonces la única alternativa que tiene tanto el Estado como las partes quejosas es acudir a este mecanismo. Entonces, sensibilizarnos todos de que tenemos que cumplir con la nueva normatividad en materia laboral. Pues ya estamos por concluir. Agradecemos mucho a todos nuevamente por estar conectados y por seguirnos como en todos los lunes, y hacerles la invitación de que sigan al próximo módulo de capacitación. Será el lunes 15 de junio a las 11 horas y estará la maestra Susana Casado García. Ella es directora de Asuntos Jurídicos Internacionales, exponiendo la reforma laboral en el marco de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Un tema que sin duda está íntimamente relacionado con el tema que nos acaba de explicar Alejandro, y de manera general con todo este marco de nuevos derechos y nuevas libertades garantizadas por la reforma laboral del 1 de mayo. Muchísimas gracias por seguirnos. Estamos aquí dejando los correos y los números telefónicos para que cualquier persona haga las quejas que surjan durante este periodo de emergencia. Sabemos que todavía hay muchos trabajadores y muchos empleadores con dudas, con quejas, con inconformidades. Estas denuncias pueden hacerse de manera anónima. inspeccionfederal@stps.gov.mx es el correo electrónico de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, y los teléfonos son 5530-002700, extensiones 65388 y 65338. Estos son los de contacto para hacer quejas y denuncias a la inspección en el marco de la actual contingencia. También recordarles que está habilitada la página o la plataforma virtual de quejas de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para poder hacer las quejas que hayan sido derivadas de la actual emergencia sanitaria. Un saludo a todas y a todos. Muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.